precisamente para hablar sobre este tema tenemos en la línea a Ángel Domínguez Katzin. Él es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Ángel, muy buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación con Milenio Noticias. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, al auditorio de Milenio. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Muchas gracias. Pues primero, sobre este regreso de México a la categoría número 1 de aviación en México. Cuando estuvieron en la categoría 2, ¿cómo impactó al gremio? ¿Cómo impactó a toda esta área tener la categoría número 2 durante 2 años? Mira, Sandra, tuvimos fueron 28 meses muy difíciles para la aviación mexicana en general. Se venía viendo una recuperación por parte de las líneas aéreas posterior a la pandemia del COVID-19 y luego pues viene esta degradación de categoría, lo que impidió no solamente abrir nuevas o más rutas hacia los Estados Unidos, sino que también las líneas aéreas mexicanas habían estado invirtiendo mucho dinero o han estado invirtiendo mucho dinero en tener nuevas aeronaves que son mucho más eficaces, mucho más eficientes, más amigables con el medio ambiente, y estar en categoría 2 también implica que si tú compras una nueva aeronave no la puedes utilizar para ir hacia los Estados Unidos, lo que representó también tal vez si no pérdidas de empleo directamente, pero tampoco hubo oportunidad de generar nuevas plazas para pilotos, sobrecargos, técnicos en mantenimiento. Es decir, sí fueron 28 meses muy complejos. Y pues México tuvo una pérdida de participación en el mercado bilateral con Estados Unidos de entre el 10 y el 14%. Entonces, como te podrás imaginar, pues es una afectación dura, incluso económicamente para el país. Muy bien. ¿Esto a las aerolíneas provocó alguna situación que tarden en recuperarse ya una vez que regresa a la categoría número 1? No, yo creo que al contrario. Yo creo que ahora vamos a poder ver el desarrollo de las líneas aéreas mexicanas y todavía yo creo que va a estar muy interesante, Sandra, el poder empezar a ver ahora sí. Yo creo que ahora sí viene la prueba de ácido para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es decir, este nuevo aeropuerto pues ya va a poder tener ahora sí vuelos a o desde los Estados Unidos. Entonces creo que la administración de la IFA tendrá que estar muy atenta para poder empezar a crear su propio mercado internacional y aprovechar el que sigue siendo el mercado bilateral más grande en cuestión de aviación, que es México-Estados Unidos. Entonces ahora sí vienen una prueba interesante para Felipe Ángeles. Y el resto de los aeropuertos, ¿cuáles serían las pruebas o cuáles serían las entidades en donde habría algo que demostrar una vez que México regresa a esta categoría, Ángel? Mira, yo creo que aquí es muy importante y estamos en una coyuntura bien interesante recuperando la categoría 1. A ver, ¿a México qué le hace falta? A México le hace falta tener reglas claras en diferentes industrias, pero hablando de la aviación, necesitamos que las líneas aéreas, que los grupos aeroportuarios, que el público usuario tenga reglas claras de cómo funciona la aviación. En los últimos meses hemos visto de pronto estas decisiones en donde, bueno, y ahora reducimos los slots en el AICM. Ya no, pero ahora no los vamos a reducir en octubre, nos vamos a ir hasta enero. Entonces, hay un ambiente todavía de incertidumbre, Sandra, y eso le impide a una industria que avanza tan rápido como lo es la aviación, le impide crecer de manera sostenida. Entonces, yo creo, y en el Colegio de Pilotos creemos que lo que le hace falta a México, y es momento de crearlo, son estas reglas claras. ¿A través de qué? A través de políticas públicas en materia de aviación civil que nos den certidumbre a todos los mexicanos y qué esperamos de nuestra aviación. Estamos construyendo nueva infraestructura, está el aeropuerto de Tulum, está el aeropuerto de Barrancas del Cobre, el aeropuerto de Palenque, pero yo me pregunto, ¿para qué queremos construir tanta infraestructura si no hay reglas claras para conectar regionalmente a México? ¿Cuál sería la prioridad en este sentido para las autoridades mexicanas? Yo creo que de entrada, Sandra, ya recuperamos la categoría 1. La prioridad número 1 debe de ser no volver a caer en categoría 2. ¿Y para eso qué necesitamos hacer? Necesitamos un marco normativo moderno y eficiente. Ese parece ser que ya lo tenemos con las modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos de hace unos meses. Que también, ojo, todavía está pendiente que la Suprema Corte determine si es constitucional o no estos cambios que se realizaron. Hay una impugnación
ahí pendiente, pero supongamos que podemos sortear esta parte. Lo siguiente, después de garantizar que no caigamos a categoría número 2, necesitamos dotar a la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, a nuestra autoridad aeronáutica, le necesitamos dar recursos. ¿No? Y yo veía en el proyecto presupuesto para 2024 que solo tiene un incremento del 5%. Entonces, necesitamos darle muchos más recursos económicos a la agencia para que pueda tener tecnología, que puedan tener mejores instalaciones, incluso que pueda tener mayor personal o que al personal que tienen le puedan dar más capacitación. Entonces creo que es un trabajo integral que tenemos que hacer entre autoridades, industria y definitivamente la sociedad mexicana. Ahora, Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, hemos visto en las últimas semanas algunos incidentes, por ejemplo, al exterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en otros aeropuertos, balaceras, decomisos, tardanzas, conflictos con los clientes. ¿Esto influye en la calificación, en las decisiones, en las auditorías que realizan? No, la auditoría de la FAA, como tú muy bien lo decías hace rato, no es una degradación ni a los aeropuertos ni a las líneas aéreas. No, a quien degradan es a la autoridad aeronáutica mexicana. Este tipo de actos como los asaltos que ha habido o las balaceras que hemos visto en algunos de estos aeropuertos en el país atienden más bien a actos, como también mencionabas puntualmente, actos de preferencia ilícita. En la aviación se conocen dos las operaciones, y la otra es la seguridad de la aviación civil, que es básicamente prevenir actos como secuestros, como atentados. La autoridad de la FAA solo revisa la seguridad operacional, pero no es parte de la auditoría de la IASA. Bien. Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, te agradecemos esta comunicación con Milenio Noticias. Al contrario, ustedes muy buen domingo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.